la fortuna y el privilegio de estar presente en este proyecto al principio, en los inicios. Fue un evento que no había anticipado. Les voy a contar cómo fue que se llevó a cabo todo este proceso de involucramiento con el proyecto de pueblos mancomunados, pero antes de hablar de cómo empezó el proyecto de la Sierra Norte y en Oaxaca, vale mucho la pena contextualizar un poco qué es lo que estaba sucediendo en esa época, en esos años, en Oaxaca y en México, ¿no? Hay como un dato interesante, y es que antes de 1992, que fue el periodo del licenciado Deodoro Carrasco, del gobierno de Deodoro Carrasco, no había Secretaría de Turismo en Oaxaca. La actividad turística en Oaxaca siempre fue importante, pero antes de ese periodo de gobierno había una oficina de turismo, pero no una secretaría. Se forma la secretaría en el 92 y coincide esta fundación o esta apertura de la Secretaría de Turismo en el 92 con los trabajos del establecimiento de construcción de la carretera de México a Oaxaca. Antiguamente, algunos de ustedes tal vez no habían nacido todavía en esa época, pero para venir de la Ciudad de México a Oaxaca era un recorrido de más de 10 horas. La carretera era una carretera muy accidentada, y uno de los programas principales del gobernador Deodoro Carrasco fue abrir la autopista, lo cual redujo el tiempo de traslado de la Ciudad de México a Oaxaca y viceversa a lo que es ahora, y eso abrió un panorama muy diferente para el turismo. Eso antiguamente se viajaba en avión, muchas de las personas que visitaban Oaxaca viajaban en avión, pero con esa apertura de esa carretera empezó a tener una mucho mayor afluencia turística. Y en el 92 coincide también, hay como varias coincidencias, porque el secretario de Turismo, que es nombrado por el licenciado Deodoro, es el arquitecto Martín Ruiz Camino, que tenía una relación muy cercana con esta comunidad de Benito Juárez y en general con las comunidades indígenas de Oaxaca, porque él en los años 60 fue el director del programa de construcción de escuelas, y como director del programa del programa de construcción de escuelas, del CAPSE, es un programa federal, en el periodo del arquitecto Ruiz Camino se construyeron 3,000 escuelas en todo el territorio oaxaqueño. Se dice rápido, ¿no? 3,000 escuelas en un periodo, porque no estuvo el periodo completo, estuvo 4 años. Entonces, él lo que hizo fue que emprendió un programa muy intenso de construcción de escuelas que lo llevó a conocer muchísimas comunidades. O sea, conocía las comunidades de la Mixteca, de todas las regiones de Oaxaca, conocía muy cercanamente a las comunidades, porque su trabajo era construir escuelas en estas comunidades y supervisar esa construcción. Entonces tenía muchas relaciones, y yo recuerdo, nosotros vivíamos en la ciudad de Oaxaca en aquel entonces, yo era un niño, pero llegaban las comunidades, gente de comunidades, a regalarle a mi papá, pues llegaban con gallinas, con tortillas, con maíz, con canastas, porque mi padre era un funcionario poco común. No le gustaba recibir a las comunidades en su oficina porque les ponían muchas trabas para llegar. Entonces él citaba a sus amigos de las comunidades en su casa, les citaba en la casa, entonces los invitaba a desayunar los fines de semana, y ahí fue cuando yo conocí al profesor Mecinas, al señor Mateo Méndez, se me fue el nombre ahorita, perdón. ¿Quién? Constantino, por supuesto. Gracias, Cleofa, sí, me falla la memoria ya. A Constantino y a tantas personas que tenían un vínculo muy cercano. Entonces, en 1965, esta comunidad Benito Juárez le entrega al arquitecto Ruiz Camino un reconocimiento en que lo nombran hijo predilecto de la comunidad, ¿no? La comunidad lo adopta como su hijo predilecto y le dan un diploma.
Y ese diploma yo me acuerdo que mi papá lo llevaba a todos lados. Siempre que había... me van a disculpar porque son memorias muy entrañables para mí, ¿no? Entonces discúlpenme si voy a tener que interrumpir de pronto mi plática por la emoción que es difícil de pronto de manejar, pero bueno, gracias por su paciencia, de antemano les pido una disculpa. Pero decía que este diploma él lo tenía en todas las oficinas que yo conocí de él, ahí tenía guardado su diploma y él era el hijo predilecto de Benito Juárez, ¿no? Entonces, cuando lo nombran a él secretario de Turismo en el 92, ¿no?, está pasando algo interesante en el panorama turístico en Oaxaca, que el promedio de estadía de una persona que se quedaba, de un visitante que pernoctaba en Oaxaca, no era ni siquiera de 2 noches, era 1.8 noches lo que se quedaba una persona en Oaxaca. Muchísimas gracias. Y el único lugar en donde se podían quedar a dormir las personas en la ciudad de Oaxaca pues eran hoteles. No había otra opción, no había lo que hay ahora, el Airbnb y esas cosas que alguien puede hacer su reservación para quedarse en una casa, no existía eso. Entonces se tendrían que quedar en hotel sí o sí. Y recuerdo que había una estadística que decía que había 1.8 noches y quería el gobierno, como una política de la Secretaría del Gobierno, quería que se quedaran más noches. Entonces, ¿cómo se podría quedar más noches? ¿Cómo promover eso? Y el arquitecto Ruiz Camino, que tenía una cercanísima relación con las comunidades alrededor de la ciudad de Oaxaca, inició un proyecto, que es un proyecto que se llamó de los Tourist Use. Esos Tourist Use eran casas del turista, Tourist Use en zapoteco, significa eso, casa del turista en zapoteco, y los construyeron en la Secretaría de Turismo entre el 92 y el 94. Construyeron 9 Tourist Use, construyeron uno en Apuala, en la Mixteca, construyeron en Abasolo, en Valles Centrales, Teotitlán del Valle, Santana del Valle, también construyeron su Tourist Use, y el único que construyeron en la Sierra Norte de Oaxaca lo construyeron aquí en la comunidad de Benito Juárez, porque era la puerta de entrada a los pueblos mancomunados, y porque había una casa antigua en donde había habido anteriormente un kinder donde los niños iban de la comunidad a esa casa. La casa había quedado en desuso un poco, entonces remodelaron esa casa y en el 94, con fondos de la Lotería Nacional y partes federales, hicieron la remodelación del Tourist Use, que todavía está en funciones aquí. Y esa fue la acción de gobierno que inició la actividad turística, ecoturística en pueblos mancomunados. Sin embargo, como a veces sucede, las acciones de gobierno no están completamente enlazadas o sincronizadas con otras acciones que son importantes para soportarlas.